Conducción en curva. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral, que en una curva tiende a sacarlo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga, adoptando una posición inclinada. Para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga de ella. El punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que pueda ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio. La figura siguiente persigue fijar conceptos teóricos para tratar de aplicar poco a poco a la práctica. La línea roja punteada representa la trayectoria que debiera describir la motocicleta antes, durante y después de la curva. Esta trayectoria suele llamarse también trazado. En el sector 1, antes de llegar al punto de inicio de la curva, el conductor debe hacer todo el trabajo de frenado, esto es, frenar y reducir los cambios que necesite, soltando con suavidad el embrague. Con suavidad no quiere decir lentamente, quiere decir progresivamente, sin saltos ni brusquedades, y dejar la moto con una velocidad adecuada a su capacidad de conducción y a la capacidad de la moto. La frenada debe realizarse hasta el mismo momento en el que se inclina la motocicleta para entrar en el siguiente sector, a partir del punto de inicio de la curva. El sector 2, entre el punto de inicio y el ápice, punto más cerrado, de la curva, debe ser recorrido sin acelerar, con la moto inclinada. El sector 3 inicia al pasar por el vértice o ápice de la curva, y a partir de ese momento es cuando usted debe empezar a acelerar para recorrer la salida de la curva, que finaliza en el punto de salida, al que la motocicleta llega sin inclinación. Este trayecto de salida empalma con la recta siguiente. La explicación anterior debe entenderse como una referencia a seguir por lo general, pero que de ninguna manera trata de inducir a un modo de conducción esquemático. Sin embargo, cuando tenga mayor experiencia en esta maniobra, debe circular por casi todas las curvas, acercándose a este modelo. Para evitar alguna confusión con otras situaciones diferentes, se señala que la curva de la figura anterior se hizo tan cerrada para que sea evidente la exigencia de desacelerar, frenar y reducir 2 cambios antes de entrar en ella. En general, el conductor tiene que dejar un buen margen en su previsión de la velocidad de paso por la curva, entre el punto de inicio y el punto de salida. Ese será el margen de seguridad para poder modificar su velocidad y su trayectoria, o trazado, si fuera necesario. Las referencias visuales que debiera tener en cuenta siempre que vaya a transitar por una curva son: hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta, etc. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra, esto es, velocidad y trazado a seguir al circular por ella. Fijar con la mirada el punto de inicio de la maniobra, ya que marca el inicio de conducción con la moto inclinada, y es el punto al que hay que llegar habiendo soltado ya los frenos, esto es, a la velocidad de paso por la curva. Fijar con la mirada el punto medio, o ápice, de la curva, ya que es ahí donde se debe dirigir la moto. Cuando el piloto sabe dónde debe estar la moto a la mitad de la curva, probablemente tendrá bien definidos tanto el trazado como la velocidad de salida de la curva. El punto medio debiera mirarse cuando el piloto se acerca al punto de inicio de la curva, ya que en ese punto tiene una mejor visibilidad de la curva. Fijar el punto de salida de la curva, ya que es ahí donde debe dirigir su moto para proseguir su circulación en la siguiente recta. Este punto podría ser visible desde el punto de inicio, o no verse hasta llegar al punto medio. En el momento en que sea visible, se define el trazado hasta él y se acelera la moto de forma progresiva en la medida en que se retoma la verticalidad de la motocicleta. Después de mirar el punto de fuga de la curva, el punto clave para fijar con la mirada es el punto de inicio de la curva, figura superior.
Antes de llegar a él, hay que mirar el punto medio o ápice de la curva, figura inferior. Recuerde que, en lo posible, debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio. Si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible, con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en casos de emergencia. Cerrar más la curva. Si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en el sentido de la patinada. Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar contra otro vehículo o contra barreras de contención. Lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada. Además, generalmente, el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad. Conducción con acompañante. Hay que mentalizarse que a la hora de circular en motocicleta el acompañante es tan importante como el conductor. Si su motocicleta está diseñada para llevar conductor y un pasajero, usted debe conocer e informar al acompañante al menos de los siguientes puntos clave. El acompañante viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario: casco, guantes, botas, chaleco, etc. Se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado, con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. El acompañante se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Se debe sentar lo más adelante posible, a horcajadas y sin invadir la zona del conductor. Se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros, asa, correspondientemente instalados en la motocicleta. Mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. Debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace. Salvo en situaciones excepcionales, evite hablar y hacer movimientos bruscos. Por último, en trayectos largos o nocturnos, debe hacer paradas frecuentes. Posición del pasajero. Para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar. Si no tiene asas, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible. Con ello usted consigue no aplastar al conductor y podrá apoyarse en su estómago en las aceleraciones. Usted debe saber que una combinación entre las dos posturas, y que da buenos resultados, es ir con una mano en una de las asas y con la otra apoyada en el depósito. De esta forma se tiene el control en aceleraciones y frenadas a la vez que se puede ir atento a la conducción. Esto último es muy importante, pues los dos cuerpos deben formar un conjunto con la motocicleta y desplazarse con ella de la misma forma. No debe desplazarse al lado contrario del conductor, porque se puede tener un accidente. Sujeción del pasajero. Es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando el estado de la superficie o carretera es problemático y presenta mal aspecto. Al encender la motocicleta y continuar con la marcha después de haber estado detenidos, se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas. Usted debe saber que la motocicleta responderá de manera más lenta cuando circula con un pasajero. Cuanto mayores sean las dimensiones y peso del pasajero, más tiempo necesitará para reducir la velocidad o acelerar, principalmente si se trata de una motocicleta de baja potencia. Consejos para el pasajero. Los pasajeros son tan importantes como el conductor y deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Disfrutar del viaje y dejarse llevar por los movimientos que realiza el conductor mientras conduce.
Cualquier brusquedad puede acabar con una caída. Nunca agarrarse a los hombros o brazos del conductor, debe viajar sujetándose con fuerza al asidero. Al bajarse, la misma recomendación que al subirse. El conductor debe sujetar bien la motocicleta apoyando ambos pies en el suelo y accionando el freno delantero, así evita que ésta se le vaya de las manos. Consejos para el conductor. Siempre que circule con pasajero, conduzca más despacio, especialmente en zonas de curvas, virajes, al pasar por baches, carreteras en mal estado o cruces con otros vehículos pesados. No lleve nunca a un pasajero que no pueda mantener firmemente ambos pies en las estriberas. Comience a desacelerar más y con más anticipación cuando llegue a una detención. Su perímetro de seguridad debe ser mayor en todo el entorno de la motocicleta. Mantenga siempre distancias de seguridad mayores respecto de otros vehículos y usuarios. Si nuestro material está siendo de apoyo para ti, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para más novedades de tránsito. Gracias, drivers. Espere siempre a tener más espacio de maniobra en cruces, paradas e incorporaciones al tránsito. Cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre al pasajero. ¿Cuándo va a acelerar? Al detenerse de repente. Pasar por un bache. Gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse entender, pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino. El pasajero menor de edad. Cuando el pasajero sea un menor se debe ser muy consciente de las precauciones que se deben tomar. Circulando siempre de manera más reservada y tranquila. Su posición será siempre en el asiento correspondiente detrás del conductor, nunca entre los mandos de dirección y el conductor. Es obligatorio que el pasajero menor vaya siempre a horcajadas, llegando con los dos pies a los apoyapiés laterales o reposapiés. Use un casco adaptado a su talla, así como el resto de equipo protector. Es recomendable que use el asiento adicional adaptado, aprobado por alguna normativa internacional, que fuera necesario. Es recomendable, si no es familiar directo, contar con el permiso de su padre, madre o tutor legal. Comunicación entre conductor y pasajero. Si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás y el conductor no le entiende por la velocidad y el viento, este puede desconcentrarse poniendo menor atención a la conducción. Antes de iniciar el trayecto conviene establecer un código de comunicación, como por ejemplo un golpecito que indique cuidado o que se reduzca la velocidad para poder hablar. Cambio del comportamiento dinámico. La conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de pesos que modifica el centro de gravedad, con ello el comportamiento al que está acostumbrado en su motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias. Para empezar, al tener mayor peso en la rueda posterior el freno trasero es más efectivo y se demora mucho más en bloquear la rueda por el mayor agarre, por esta razón lo puede usar con más fuerza para tener una frenada equilibrada. Igualmente se modifica el comportamiento de la motocicleta en las curvas. Es necesaria mayor anticipación, ya que tiene que comenzar a trazarla antes que cuando circula en solitario. El pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje. Para compensar esto, debe aumentar la carga, tensionando el resorte, en el amortiguador trasero, si tiene esta opción, y aumentar la presión de aire en la rueda trasera, según las indicaciones del fabricante, para prevenir comportamientos extraños en curvas. También debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la motocicleta. Usted debe saber que, por el mayor peso atrás, las luces pueden quedar apuntando hacia arriba, por lo que debe ajustarlas para no encandilar a los que vienen de frente. Conducción en grupo de motocicletas. Disfrutar de las motocicletas en grupo y con amigos ha llegado a ser una afición muy particular de este grupo de conductores. Circular en grupo se ha convertido en la mejor manera de compartir esta afición. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. En la circulación en grupo lo difícil es mantener el orden. En muchas ocasiones incluso se corren riesgos innecesarios por inexperiencia o porque a algunos motociclistas les gusta llamar la atención. Se debe nombrar un líder.
La salida a conducir en grupo debe tomarse como algo serio y organizado si quiere que todo salga a la perfección. Se debe nombrar un jefe, un líder que es el responsable de guiar al resto del grupo. Su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar. El líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento. En lo que respecta a la recarga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía, y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada. El objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. Dentro de las responsabilidades del líder, está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elija para ir al final del grupo también desempeña un papel importante, ya que serán los ojos del líder a sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda. ¿Cómo circular? Una vez que el grupo está en movimiento, en ciudad, el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos y retenciones para que el grupo no quede dividido. En carretera debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. Además, está prohibido circular en paralelo, pues resta espacio para que cualquier miembro del grupo ante una maniobra de emergencia pueda realizar la esquiva. El líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura es circular de forma alterna, uno por la derecha y otro detrás por la izquierda, y así sucesivamente. De esta forma se dispone de más espacio para realizar maniobras, sin peligro de tropezar con otra moto que fuera en paralelo. Otra solución es ir en hilera o fila india uno detrás de otro. El líder debe tomar la decisión de circular de la forma más segura adaptándose al tipo de carreteras por la que va a circular. Desempeñar el papel de líder del grupo no es una tarea fácil. No se debe escoger a cualquiera y sobre todo hay que valorar la experiencia y la disposición a ser metódico y responsable. El líder debe estudiar bien el recorrido a realizar. Debe saber dónde y cada cuántos kilómetros se encontrarán las estaciones de servicio para recargar combustible, teniendo en cuenta la autonomía de las motocicletas que componen el grupo. Atención. No hay nada más desagradable ni forma más triste de interrumpir una jornada divertida que irse al suelo por el impacto de un compañero o compañera que circula en el grupo sorprendido por la maniobra de otro compañero o compañera. El adelantamiento. El líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de lo posible todos puedan hacerlo, sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo. Cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera de montaña, se debe adelantar ordenadamente respetando siempre la posición de los compañeros en el grupo y tratando de mantener las distancias para evitar sorpresas desagradables. La importancia de la mirada. Al circular en grupo debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los que van detrás. Por ello debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas. Paradas programadas. Los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta y las paradas programadas. En una reunión previa a la partida, el líder les debe comunicar esta información. Si a algún integrante del grupo le surge el imprevisto de tener que realizar una parada de emergencia, siempre debe tener a un compañero o compañera que le asista. Esta función la debe realizar normalmente el conductor que cierra el grupo. En caso de que alguien necesitara salir de la carretera para hacer una parada no programada, un compañero debe detenerse también por si necesita ayuda. Es peligroso que un grupo grande se detenga a un lado de la carretera. Si alguien necesita detenerse, el resto del grupo deberá continuar hasta la siguiente parada programada. Colocación. El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza, para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. Si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo.
El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Si tuviera que hacerlo inesperadamente en un cruce o intersección sin tiempo para que todo el grupo gire con seguridad, debe seguir hasta que encuentre una intersección en la que todo el grupo pueda hacerlo. Las señales manuales que se realicen por el líder deben ser acordadas previamente y después repetidas por los demás. Estas deben ser sencillas, fáciles de aprender y debe existir el menor número posible de ellas. Las señales las pueden hacer tanto el conductor como el pasajero siempre que sean las establecidas por el grupo. Ok, llegaremos hasta aquí. Ha sido una lectura extensa, deben estar agotados. De todas formas, queremos saber si nuestro contenido te está ayudando. Déjanos tu mensaje en los comentarios. Por favor, deja siempre el excelente like y no olvides compartir esto con tus amigos y familiares. Hay mucho material que no se pueden perder. Visítanos también en la página web evolucionconductores.com y suscríbete a YouTube. Hemos actualizado todo. Con tu apoyo y mi audacia, llegaremos más lejos en este universo. Juntos crecemos y nos apoyamos. Los esperamos, estimados conductores.